Queremos darle gracias al Señor porque de nuevo tenemos la oportunidad para reunirnos este viernes, como todos los viernes lo hemos venido haciendo periódicamente, y compartir el estudio de la Escritura en una forma sistemática. Ya culminamos la fase de explicar un poco cómo acercarnos literariamente a la Biblia, presuponiendo por supuesto que los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes géneros. Y los géneros por supuesto son una tipología textual, es decir, un tipo de texto que tiene rasgos y características propias que el escritor utiliza justamente para compartir sus pensamientos. Existen incluso en la actualidad especialidades dentro de la lingüística que estudian las tipologías textuales. Y es interesante porque hay teorías que dicen que cada tipología textual exige o amerita un tipo particular de acercamiento. Y eso es verdad tratándose de la Biblia también. Como hemos dicho anteriormente, un salmo no se estudia igual que un relato, como no se estudia tampoco igual que un libro que contiene leyes, como por ejemplo el libro de Números, el libro de Deuteronomio, como tampoco se estudia igual un libro que tiene discursos proféticos, como el libro de Amós, Joel, Abdías, tampoco los evangelios, que son una tipología particular dentro de la tipología llamada relatos. Y las cartas, por supuesto, también tienen su propio código de interpretación. ¿Y qué decir del libro de Apocalipsis? Que por cierto, más adelante nos gustaría compartir algo del estudio de Apocalipsis, porque es un género tan particular. Es decir, la apocalíptica o la literatura apocalíptica que surgió en el siglo I tiene unos rasgos que la hacen un poco misterioso. Si se dan cuenta que tiene mucha simbología, números, colores, imágenes, y el autor utiliza toda esa simbología justamente para transmitir su mensaje. Y pues es fácil equivocar el sentido que el autor quiere darle a sus palabras cuando no se tiene una forma clara de acercarse a toda esta simbología que está en esos libros apocalípticos especialmente. Hay rasgos de literatura apocalíptica también en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel, algunos capítulos del libro de Isaías, tienen también contenido de ese tipo de literatura llamada apocalíptica. Entonces en algún momento sí nos gustaría aportar algunas claves hermenéuticas para esta literatura. Pero como anunciamos la semana pasada, queremos estudiar una carta completa del apóstol Pablo, y escogimos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y la escogimos justamente porque fue la primera carta que el apóstol escribió. Y esta carta revela mucho del contenido de su pensamiento, inicialmente cómo él se comunica con esta iglesia, los contenidos doctrinales que él incluye en la carta, las amonestaciones, y también por supuesto nos da un contexto interesante acerca del mismo pensamiento del apóstol Pablo en ese momento histórico. Y por ser la primera, por supuesto, nos llena de expectativa conocer cuál era particularmente la intención, el propósito del apóstol cuando la escribe, y qué tipo de pensamiento teológico tenía Pablo en ese momento. Entonces, gracias al Señor, pues empezamos este día de hoy con el estudio de la primera carta a los tesalonicenses, y bueno, esperemos que el Señor nos guíe a través de los preciosos capítulos de esta carta. Bueno, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, como estaba comentando, es una carta llena de un contenido bien interesante, porque él desarrolla varios tópicos, especialmente algunos tópicos de doctrina que era necesario afianzar o reforzar en esa naciente comunidad en Tesalónica. ¿Y por qué escribe Pablo esta carta? ¿Qué motivó al apóstol a escribir su primera carta a los tesalonicenses? La historia de la fundación de esa iglesia está registrada en el libro de Hechos, el capítulo 17. Allí Lucas nos narra que Pablo se dirigió a esta ciudad y allí estuvo por varios meses, quizás algunos hablan de 6 meses, otros hablan de 10 meses. No hay
una data específica y muy clara cuánto tiempo estuvo Pablo. Lo que sí están de acuerdo la mayoría de los intérpretes es que realmente no tuvo más de un año. Entre 6 meses a 10 meses quizás es el tiempo ponderado que él estuvo allí predicando. Dice que Pablo fue a la sinagoga, una sinagoga que estaba allí en esta ciudad de Tesalónica. Era una ciudad importantísima, era la capital de Macedonia, de esta gran región llamada Macedonia. Entonces allí estuvo él en la sinagoga porque Pablo utilizaba una estrategia interesante. Como él era fariseo y él era un maestro de la ley, por supuesto también, él tenía la posibilidad de hablar en las sinagogas. Los fariseos tenían una especie de carta abierta para intervenir en las reuniones de las sinagogas, en los cultos que se hacían en las sinagogas. Y por supuesto, cuando él se presentaba, al él presentarse como fariseo, como maestro, como rabí, entonces le daban la opción de llevar la palabra. Y él aprovechaba esos espacios para comunicar el mensaje del Evangelio, utilizando por supuesto el Antiguo Testamento, preferiblemente los profetas, pero a veces los salmos también, para demostrar que Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo, era aquel ungido, profetizado en el Antiguo Testamento y revelado ahora en el Nuevo, y que vino con una misión, que entregó su vida, que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Pablo utilizaba esos espacios para proclamar a Cristo. Así lo hizo allí, en la sinagoga en Tesalónica. Pues el mensaje de Pablo causó, por supuesto, impacto, como en casi todas las ciudades donde él predicaba. Y por un lado hubo hombres que entendieron el mensaje, judíos, aceptaron este mensaje y recibieron o tomaron esta convicción de que Jesús era el Mesías y lo aceptaron como el Señor y como el Salvador. También habían personas no judías que eran griegas, pero que estaban buscando de Dios y que se acercaban a las sinagogas también para escuchar ese mensaje de Dios. Eran entonces, el nombre que se le daba a ellos eran prosélitos o temerosos de Dios. Personas que aunque no eran judías, querían participar de la fe judía. Recuerden que los judíos eran una religión monoteísta, creían en un solo Dios, en Jehová, mientras que los griegos eran politeístas. Entonces para un griego era un atractivo acercarse a la fe judía y abrazar esas convicciones de un solo Dios y todas las implicaciones éticas y morales que tenía la religión judía. Entonces habían griegos que estaban asistiendo a esa sinagoga y cuando ellos escucharon a Pablo también pusieron su fe en Jesús. Y había unas mujeres que dice que eran nobles, significa que pertenecían a una clase social importante allí en la ciudad, que también se convirtieron. Entonces el mensaje de Pablo causó este impacto. Judíos, griegos y mujeres nobles se acercaron al Señor, se convirtieron a Cristo. Cuando los judíos incrédulos se dieron cuenta de este éxito, digamos, que había tenido el mensaje evangelístico de Pablo, por supuesto que reaccionaron negativamente, llenos de celo, llenos de envidia. Entonces fueron y contrataron a hombres perversos, hombres malos, para que alborotaran al pueblo y se acercaran a los lugares donde los cristianos estaban reunidos, los golpearan y levantaran falso testimonio de que estas personas habían venido a trastocar la paz, la tranquilidad del pueblo y estaban diciendo que había otro rey. Y esto era peligrosísimo. Para una ciudad conquistada por el Imperio Romano, decir que había otro rey era prácticamente una sublevación, lo cual implicaba una intervención militar. Y por supuesto, esto causó una gran controversia. Los cristianos que se habían recién convertido pusieron a Pablo, y por cierto Pablo estaba acompañado por Silas y por Timoteo, y pusieron entonces a este equipo misionero a buen resguardo, protegidos. Pero esta turba llegó a la casa de uno de los creyentes que se había convertido, llamado Jasón. Como no encontraron a Pablo, tomaron a Jasón y lo llevaron ante las autoridades para hacerlo a él responsable. Aquí está este hombre y dejó que hombres que vinieron de otra ciudad alborotaran al pueblo y estos que están trastornando al mundo, así dijeron,
estos que están trastornando al mundo han venido también a trastornar esta ciudad. Bueno, hubo una gran discusión allí, una gran situación de fuerza inclusive, y entonces Jasón fue interpelado por la autoridad para que garantizara la paz y la tranquilidad. Lo tomaron a él como una especie de persona de honor para que él representara, por supuesto, a este grupo aparentemente alborotador, y la Biblia Reina Valera del 60 dice que tomaron fianza. No es la fianza como en este tiempo que uno va y paga una cantidad de dinero para salir en libertad. No, esta fianza era que la vida de Jasón estaba en peligro. Si volvía a ocurrir un alboroto, entonces la vida de Jasón mismo estaba en peligro. O la incautación de todo, a su casa, a sus bienes y todo. O sea, era algo mucho más allá que simplemente pagar una deuda o pagar una fianza como estamos acostumbrados nosotros en nuestra cultura occidental. Pablo y el equipo misionero, por supuesto, viendo la tensa situación que se había generado, entonces salieron de la ciudad. Salieron de la ciudad, se fueron a otra ciudad cercana que se llama Berea, y de allí entonces el apóstol Pablo sigue a Atenas, deja a Silas y a Timoteo en Berea, y luego le pide a Timoteo, Pablo sigue hasta Corinto, y luego le pide a Timoteo que vaya y averigüe cómo estaba la fe de los hermanos en Tesalónica, porque Pablo quedó muy preocupado, extremadamente preocupado, imagínense ustedes la situación. Habían pasado ya varios meses, no sabían nada de la situación de los hermanos, los habían dejado en una situación de angustia y de peligro. Y ante eso, por supuesto, Pablo quería saber cómo estaba el ánimo de los hermanos, la fe de los hermanos, la estabilidad, incluso la integridad física de ellos, cómo estaba la iglesia en general. Y entonces con esa intención manda a Timoteo: Timoteo, por favor, ve allá a Tesalónica, verifica cómo está la condición de estos hermanos y ven y trae de regreso información sobre ellos. Timoteo va, cumple la misión, y entonces trae información de los hermanos. Información, por cierto, que era bastante positiva. Timoteo, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo de la carta, porque justamente después del informe que Timoteo le da a Pablo, Pablo se sienta y escribe la carta. La escribe a raíz de lo que Timoteo le cuenta, que los hermanos tienen ánimo, que los hermanos están gozosos, que los hermanos quieren ver al equipo de nuevo. Fíjense todo lo que implicó el peligro, la agresión, la situación tan tensa, y todavía los hermanos le mandaron a decir a Pablo con Timoteo: nosotros les amamos, los extrañamos, queremos verlo de nuevo, verlos a todos ustedes. Pablo se sintió, por supuesto, profundamente gozoso, conmovido con esa actitud de los hermanos, y entonces él escribe su carta. Entonces la carta está escrita en primer lugar para darle gracias a Dios por la fe que los hermanos habían mantenido hasta ese momento, para reconocer la gracia de Dios y la obra de Dios en ellos. También para ayudarles, orientarles, porque habían algunas dudas que ellos tenían en relación a algunos temas doctrinales que ya vamos a ir viendo, y encaminar, digamos, esas convicciones, encaminar la fe de ellos, orientarles, afirmarlos, que era básicamente la intención general de la carta. Afirmar a esta naciente iglesia, en una iglesia recién fundada, en una iglesia que apenas tendría menos de un año de fundada, y Pablo quería afirmarla, consolidarla, establecerla. Entonces con esa intencionalidad él escribe esta primera carta. Y hoy vamos a comentar la primera parte de la carta. Las cartas en el contexto griego y romano tenían siempre una estructura. El que escribe, a quien le escribe, un breve saludo, una acción de gracias y luego el contenido de la carta. Esa era la estructura, digamos, formal
o el formato, mejor dicho, de una carta romana en el siglo I. Y Pablo en casi todas sus cartas sigue esta misma estructura. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? Un saludo, luego una acción de gracias. Entonces entra en el contenido mismo de la carta, o sea, por qué escribe, su intención, y hay luego un saludo de despedida. Entonces hoy vamos a ver esta introducción. ¿Sí? ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? Y la acción de gracias. Que eso está en la carta contemplado en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el versículo 10. Esa sería la introducción a la carta. No hemos entrado todavía en el propio cuerpo de la carta que inicia en el capítulo 2. El capítulo 2 entonces es el inicio del cuerpo de la carta, que es donde está el contenido y empieza Pablo a desarrollar, por supuesto, lo que él quiere comunicarle a la iglesia en cuanto a las inquietudes y motivaciones que el apóstol tenía. El capítulo empieza con la presentación del que escribe. Y en este caso, fíjense, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces son tres remitentes, son tres personas que están allí señaladas como los que escriben. Pero a ciencia cierta, el apóstol incluye a Silvano, que es el mismo Silas. En el libro de los Hechos aparece como Silas, que es su nombre en hebreo, y Silvano, su nombre en griego. Él compartía algo similar al apóstol Pablo, que su nombre en hebreo era Saulo o Saúl y su nombre en griego era Pablo. Bueno, así pasa con Silas y Silvano, es la misma persona. Así que cuando vean Silas en el libro de Hechos, es este mismo Silvano. Pablo, Silvano y Timoteo menciona a los tres porque los tres fueron responsables de la fundación de la iglesia allí en Tesalónica. Los tres estuvieron allí con estos hermanos, apoyándolos. Y los tres, por supuesto, tenían la misma carga y la misma preocupación. Por eso Pablo los incluye a ellos dentro de su saludo como remitente. Más adelante vamos a ver que Pablo va a hablar en primera persona. Por supuesto, porque Pablo es el autor intelectual de la carta. Pablo es el que desarrolla su contenido. Pero él tiene pues esa sensibilidad de incluir a Silvano y Timoteo en la parte del remitente. Luego dice que va dirigida a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Menciona a las dos personas de la Trinidad que estuvieron allí también manifestándose. Más adelante va a hablar del Espíritu Santo, porque a Pablo le gusta mucho relacionar a la Trinidad con la obra de redención, con el trabajo misionero. Y luego dice, gracia y paz sean a vosotros, esta es ya la parte del saludo propiamente dicho, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez vuelve a relacionar al Padre y al Hijo en esta parte del saludo. Luego de ese saludo, entonces, él va a la parte que se llama acción de gracias, que es típica y formal dentro de las cartas. Y dentro de esa acción de gracias uno puede observar o notar algunos elementos que yo quiero resaltar. Porque saben que aquí el tiempo no nos va a dejar desarrollar en detalle muchos elementos, pero hay algunos rasgos dentro de la acción de gracias de Pablo que él reconoce en la iglesia que valen la pena que resaltemos. Vean, en primer lugar, Pablo resalta, y es bueno que lo notemos, que esta iglesia, a pesar de lo joven que era, había desarrollado tres importantes virtudes de la vida cristiana, que eran la fe, el amor y la esperanza. Así lo dice Pablo en los versículos 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo reconoce que la iglesia estaba desarrollando la fe, el amor y la esperanza como una evidencia de que realmente era una iglesia en camino de la madurez, o con una madurez ya evidente, porque la fe, la esperanza y el amor son lo que han llamado algunos virtudes teologales o virtudes fundamentales para el crecimiento de cualquier creyente. Si una persona tiene fe en Dios, tiene esperanza en el Señor Jesucristo,
y tiene amor para con todos los que lo rodean, es una persona que ha alcanzado un nivel de madurez evidente y que debe ser reconocido. Entonces Pablo está diciendo, gracias a Dios que nosotros tenemos seguridad que ustedes están desarrollando esas virtudes como creyentes, como iglesia. En segundo lugar, Pablo está seguro también que estos hermanos estaban en el plan de Dios, habían sido elegidos por Dios, porque las circunstancias, lo que ocurrió allí en Tesalónica, era una evidencia que por supuesto ellos estaban en la agenda de Dios para mostrarles el plan de salvación y ellos pudieran llegar a Cristo. Eso lo dice en los versículos 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, y estas son las circunstancias por las cuales el equipo misionero, que era Pablo, Silas y Timoteo, podía notar que por supuesto Dios los tenía allí en su agenda. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino fíjense cómo llegó, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? A pesar de la circunstancia tan difícil, como ya expliqué un poco, la manera como estos judíos celosos y aún los propios griegos se amotinaron, se pusieron de acuerdo y atacaron a la naciente iglesia. Sin embargo, dice que el evangelio, cuando llegó a ellos, no eran solo palabras, había allí demostración del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo, y eso causó, por supuesto, una plena certidumbre de fe en el corazón de ellos. El libro de Hechos no relata con precisión cuáles fueron esas manifestaciones del poder de Dios, pero ustedes recordarán que en varias ocasiones en el libro de Hechos se muestra al apóstol Pablo y al equipo misionero haciendo prodigios, señales, liberando personas que estaban endemoniadas, sanando personas enfermas, proclamando el evangelio de una manera impactante. Entonces las palabras de Pablo iban acompañadas de un despliegue de poder. Así ocurrió también con los apóstoles en la ciudad de Jerusalén. Cuando empieza la iglesia de Jerusalén, se ve que las palabras de los apóstoles estaban respaldadas del poder de Dios. Habían prodigios, señales, sanidades, liberaciones. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Esa circunstancia en que el evangelio llega a Tesalónica, no solo como palabras humanas, sino respaldadas por Dios, era para Pablo una evidencia que Dios había elegido a los tesalonicenses, que Dios estaba mostrándole a los tesalonicenses el poder del evangelio y que Dios tenía en su corazón a los tesalonicenses. La palabra elegir, que por cierto se ha prestado mucho a discusiones teológicas, para mí más bien debe ser una palabra que nos cause un sentido de agradecimiento profundo a Dios. Cuando yo veo esas palabras, predestinados, elegidos, no pienso en una discusión teológica, pienso en humildemente reconocer que Dios nos tomó en cuenta. Él no tenía que hacerlo. Dios no tenía por qué mandar a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, porque nosotros no habíamos, ni podremos hacer nunca nada para ganarnos el amor de Dios. Él lo hizo de su voluntad y por puro amor. Y eso debe llenar el corazón de cualquier persona de un profundo agradecimiento, de un humilde agradecimiento y postrado más bien alabar al Señor porque nos eligió, porque nos tenía en su mente, porque mostró su amor para con nosotros. Entonces, esta sería la segunda razón por la cual Pablo agradece al Señor. La primera, porque habían desarrollado fe, esperanza y amor, que son virtudes importantísimas en la vida cristiana. Y esta segunda es porque Dios los tomó en cuenta, los eligió, los anotó en su agenda. Voy a manifestarme a los tesalonicenses. Pero hay otra razón. En los versículos 6 y 7, el apóstol resalta que esta iglesia, esta comunidad, había llegado a imitar el ejemplo del equipo misionero e incluso el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Fíjense lo que dicen los versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación
con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, ¿se dan cuenta lo que Pablo está señalando aquí? Dice, ustedes, amados hermanos de Tesalónica, han llegado a ser imitadores de nosotros. ¿En qué sentido? Ustedes recibieron la palabra en medio de una gran persecución y no perdieron el gozo. Ustedes saben lo que significa ser amenazado de muerte, golpeado quizás en algunos casos, intimado por el mismo gobierno. Todo eso era una circunstancia más que suficiente como para decir, bueno, ya yo no sigo en la vida cristiana, porque ser cristiano implica demasiado sufrimiento, demasiada agonía. Yo estaba bien antes de creer en Cristo, ahora que he creído en Cristo tengo a mi familia de enemigos, a mis vecinos de enemigos y al mismo gobierno de enemigos que me está persiguiendo. Razón más que suficiente para abandonar en ese mismo momento la fe. Sin embargo, dice Pablo, ustedes mantuvieron un gozo profundo en medio de ese sufrimiento, y porque nos imitaron a nosotros como equipo misionero. Por supuesto, Pablo y su equipo también estaban recibiendo los mismos malos tratos, las mismas persecuciones. Venían de una ciudad donde los habían echado, donde los habían metido preso a Pablo y a Silas en la cárcel, allá en Filipo. Los detuvieron, los metieron en la cárcel, los azotaron, y se acuerdan que hubo un terremoto en la cárcel allá en Filipo, y el mismo carcelero creía que los presos se habían ido y se quería matar. Y Pablo les dijo, no es necesario que tú te quites la vida. Aquí estamos todos, no se ha ido ninguno. El carcelero, conmovido por supuesto, escuchó al apóstol Pablo, le predica el evangelio, él se convierte con todos los de su casa, es bautizado esa misma noche, y entonces por supuesto el apóstol sale de allí, pero sale golpeado, sale afectado, y sin embargo, ¿qué hizo? Al salir de allí, siguió predicando el evangelio. En la próxima ciudad buscó una sinagoga y siguió predicando el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo era un ejemplo excelente de alguien que no se atemoriza, no se amilana, no se apoca frente a una circunstancia complicada y hostil, sino que recuperaba el gozo, la fe y seguía adelante, con las espaldas todavía doliéndole, con las espaldas rotas de los latigazos, seguía entrando de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Eso lo vieron los tesalonicenses, imitaron ese ejemplo, y dice que también fueron imitadores del Señor, porque se acuerdan que el Señor Jesucristo también recibió hostilidad de parte de los enemigos de su mensaje, que incluso se acuerdan que los judíos contrataron personas que levantaron falsos testimonios contra el Señor Jesucristo. O sea que este era un patrón de algunos judíos. Lo mismo hicieron con Esteban, el primer mártir. Contrataron personas para que levantaran falsos testimonios contra Esteban y finalmente lo apedrearon. Lo hicieron con Pablo y lo están haciendo también aquí con los tesalonicenses. Y por eso Pablo dice, damos gracias a Dios que ustedes tomaron nuestro ejemplo y el del Señor y mantuvieron un gozo imponderable, profundo, constante, a pesar de esas difíciles circunstancias hostiles que vivieron. Así que esta sería pues la tercera razón. Mantuvieron un gozo en medio de las tribulaciones. Y la cuarta razón, la última razón, por la cual Pablo le da gracias a Dios, es la que menciona en los versículos 8, 9 y 10, que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está entonces la cuarta razón importante que el apóstol encuentra para darle gracias a Dios, y es el hecho de que, fíjense, esta iglesia
no solamente estaba desarrollando la fe, la esperanza y el amor, no solamente había dado muestra de que Dios los había elegido, no solamente estaba imitando el buen ejemplo de Pablo, el equipo misionero y del mismo Señor Jesucristo, sino que también estaba predicando el Evangelio a todas las regiones cercanas. Es decir, era una iglesia que se estaba moviendo en todo ese eje llamado la Vía Ignacia, o Ignate, que era donde estaba justamente ubicada la ciudad de Tesalónica, y desde esa vía había conexiones importantes en toda la región de Macedonia y de Acaya. Se podían trasladar al oriente y al occidente, y era fácil a partir de allí proclamar el Evangelio, compartir el Evangelio. Digo fácil en el sentido de las vías de comunicación. Tesalónica estaba ubicada en una zona estratégica, en una zona privilegiada, que tenía acceso a casi todos los lugares claves dentro del Imperio Romano, tanto hacia el oriente como hacia el occidente, y era un puerto importantísimo. Así que ese lugar estratégico donde Pablo predicó, fue el Espíritu Santo que lo guió allí, porque desde allí, dice Pablo, partiendo de vosotros, se ha difundido, se ha predicado, se ha extendido la fe. A tal punto, dice el apóstol, que nosotros vamos a una ciudad y ya ni tenemos que decir prácticamente nada, porque las mismas personas dicen, no, nosotros sabemos lo que eso significa, porque los de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses, ellos nos han compartido el Evangelio. Ellos han dicho lo que pasó con ellos. ¿Qué pasó con ellos? Entendieron el mensaje y dice que se convirtieron de los ídolos, que por supuesto, como dije en el inicio, la religión griega y romana politeísta, cuando se confrontaba con esta fe monoteísta, tenía que tomar una decisión. Tenían que abandonar todos los ídolos, todas aquellas deidades que antes ellos adoraban en el panteón o en el sitio asignado para ello, tenían que ser dejadas atrás. Y entonces tenían que enfocarse, dice el apóstol Pablo, en el Dios vivo y verdadero. Vivo porque está presente, actúa en el creyente, es real. Mientras que los ídolos no son vivos, están simplemente allí prefigurados o proyectados a través de una imagen. Y dice el Dios verdadero, ya que todos los demás son falsos. Entonces, eso es la conversión. Sacar a los ídolos del corazón, sacar a los ídolos de la agenda de la persona y en su lugar concentrarse en el único y verdadero Dios. Esa era la evidencia que los tesalonicenses le daban a las otras regiones del proceso de conversión en que ellos habían entrado. No solamente entonces tomaron una decisión radical de dejar de ser politeístas para ser ahora personas entregadas al único Dios, sino que ahora tenían una expectativa de vida. Sabe que dentro de la filosofía griega y dentro de la misma religión griega, el término esperanza era un término negativo. La palabra esperanza en griego, que es la palabra elpis, para ellos era algo más bien de temor, era algo indefinido, incierto, y por lo general se esperaba lo peor del futuro. Incluso un gran filósofo griego decía que lo peor que puede hacer una persona es, lo mejor que puede hacer una persona es no nacer, pero lo segundo mejor es morir inmediatamente después de nacer, porque no hay esperanza, decía él, no hay elpis, no hay esperanza. Y esa palabra esperanza es justamente la que utiliza el apóstol aquí en esta porción, cuando dice que ellos tenían fe, esperanza y amor. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Y en el versículo en el versículo 10 es la misma palabra cuando dice y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora los tesalonicenses tenían una esperanza, como escribió Pedro más adelante, claro, a otra comunidad cristiana. Decía que tenemos una esperanza viva, una esperanza que es cierta, y eso es importantísimo en un creyente, porque la esperanza es lo que le permite resistir con fortaleza cualquier adversidad. Entonces, fíjense, retomando entonces la tónica de la porción,
El apóstol Pablo aquí le está dando gracias a Dios básicamente por 4 aspectos que él encuentra en la iglesia y que en parte son los que le trae Timoteo en su informe. Reconoce que era una iglesia que estaba en un proceso de madurez muy evidente, estaban desarrollando estas 3 virtudes que mencioné, la fe, la esperanza y el amor. Reconoce que Dios los había elegido, estaban en la agenda de Dios, y por eso el despliegue de señales, de poder, de manifestación del Espíritu Santo que respaldaba la palabra y el mensaje apostólico o misionero. Reconoce que estos hermanos habían tenido una gran sensibilidad para imitar el ejemplo del equipo apostólico y el ejemplo del Señor Jesucristo, que consistía en recibir la palabra a pesar de la dificultad con un gran gozo en su corazón. Y también daba gracias al Señor porque era una iglesia activa en la proclamación del Evangelio. Había proclamado al Señor Jesús en todas las regiones cercanas, indicando que Cristo era la respuesta y que había que convertirse de los ídolos falsos al Dios verdadero. Esa es la estructura de esta primera sección de la carta, y pues damos gracias al Señor por estas preciosas verdades. Hay algunas cosas finalmente que quiero resaltar a manera de conclusión en esta primera sección de la carta. La primera es cuán importante es ser agradecidos al Señor, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios como está haciendo aquí Pablo. Claro, era una parte, digamos, formal o estructural dentro de las cartas, pero Pablo la utilizaba o la sabía utilizar, la sabía aprovechar muy bien para reconocer lo que Dios había hecho en la vida de aquellas personas. Y yo me preguntaba, ¿con qué frecuencia yo le doy gracias a Dios por las personas que han sido de bendición en mi vida? O las personas a quien yo también he podido en algún momento ayudar. La iglesia a la que he pertenecido, mi iglesia en Venezuela, Dios es amor. ¿Cuántas veces yo le doy gracias al Señor con frecuencia por estos amados? O la iglesia donde estoy asistiendo aquí en La Plata. ¿Con qué frecuencia en mis labios hay una palabra de agradecimiento por la obra que Dios está haciendo en mis amados hermanos? Me hacía esa pregunta porque veo tan importante que Pablo se tome, fíjense, todos estos versículos que Pablo, claro, Pablo no escribió en versículos, ya eso lo hemos señalado antes, ¿verdad? Pablo escribió de manera fluida, pero vean la extensión del texto que dedica Pablo a dar gracias, las razones por las que da gracias. Entonces yo decía, a veces soy, lo reconozco, un poco mezquino en no reconocer la obra de Dios en mis amados hermanos, en mi propia vida, pero especialmente en la vida de ellos. Entonces es una primera reflexión importante que yo derivo o que yo aplico de este pasaje. Otra reflexión es estas 3 virtudes que Pablo menciona aquí, que por cierto él las repite en varias de sus cartas y casi siempre pues aparecen las 3 juntas: la fe, la esperanza y el amor. A veces aparece como aquí fe, amor y esperanza. El orden no siempre es el mismo, pero están mencionadas. Y por supuesto, para mí son un criterio de evaluación de mi propia vida. Cuando yo veo estas 3 virtudes, cuando yo veo estos 3 rasgos, yo digo, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi convicción en el Dios vivo? Mi convicción en la Escritura, mi convicción en los elementos de la ética cristiana. ¿Cómo está esa fe? A veces débil, a veces fuerte. ¿Cómo está en este momento mi fe? Entonces es una buena pregunta, es un buen indicador de madurez. Y luego, mi esperanza. ¿Cómo está mi esperanza? A veces pierdo por momentos la esperanza. A veces me estoy concentrando mucho en esta vida, en este mundo, en este ambiente terrenal, y pierdo de vista que mi esperanza verdadera está en el reino de los cielos, que mi vida le pertenece al Señor y está escondida con Cristo en gloria, como le dice Pablo a los filipenses. ¿Será que mi esperanza a veces también flaquea? ¿Y cómo está mi amor? ¿Cómo está el trabajo que yo estoy haciendo impulsado o generado desde el amor? ¿Cómo está esa relación con mis hermanos, con los miembros de mi familia, con mi entorno? ¿Es una relación basada en el amor genuino?
Entonces esos tres indicadores son excelentes e importantes. Una iglesia no es una iglesia fuerte porque tenga mucho dinero, porque tenga muchos ministerios, porque tenga mucha asistencia o un gran edificio. No, una iglesia es una iglesia madura porque está desarrollando la fe, la esperanza y el amor como rasgos distintivos de cada uno de los miembros. Está enseñando maneras para que esas tres virtudes crezcan dentro de la congregación y que cada creyente realmente tenga un compromiso personal con el Señor a desarrollar esas tres virtudes. Otro elemento que me llamó la atención cuando estudié la porción fue la palabra imitación. Imitación aparece aquí como otra de las razones por las que Pablo da gracias. Imitar. Imitar es seguir un ejemplo. Es tomar la perspectiva de alguien, la conducta de alguien, las enseñanzas de alguien y seguirlo. Ver estos valores que la persona puede comunicar o transmitir y tratar de incorporarlos a mi propia vida. Y yo estoy persuadido que la imitación es un rasgo esencial en el proceso de formación cristiana. Si no hay alguien a quien imitar, si no hay una persona de carne y hueso cerca de mí a quien yo pueda seguir o imitar, es muy difícil que uno pueda crecer como creyente en una manera sana. Por eso la iglesia y la comunidad cristiana deben proveer personas que puedan ser imitadas. Porque si nadie en la iglesia puede ser imitado porque tiene una conducta errática, carnal, totalmente alejada del Señor, entonces ¿quiénes son los que van a colocar esas líneas de guía en la congregación? Tienen que haber hermanos y hermanas que modelen el estilo de vida que Dios espera. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así que la imitación es un rasgo importante, la imitación de los valores cristianos. Y por eso me preguntaba, ¿estoy yo haciendo lo propio para dejar un legado que pueda ser imitado? Y también la pregunta, ¿estoy yo en este momento imitando a alguien? Por supuesto que todos van a decir, hermano, yo imito a Cristo. No, está bien. Por supuesto que debemos imitar a Cristo. Eso no es cuestionable. Lo que estoy diciendo es que Pablo aquí está señalando la importancia de que hayan personas, no está hablando de Cristo solamente, que hayan personas a nuestro alrededor que podamos y debamos imitar. Por eso, insisto, creo que la imitación es un proceso necesario, esencial, en la formación de un creyente. Presentar nuestra vida como modelo y que nuestra vida pueda ser expuesta sin nada que esconder para que pueda ser también imitada en aquellos elementos, por supuesto, que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Y por último, la importancia de proclamar el Evangelio, la verdadera esencia del Evangelio, para que toda persona posible pueda escuchar del poder transformador del Señor. Dar un testimonio contundente como el de los tesalonicenses. Que la gente contaba cómo ellos se convirtieron y cómo ellos pasaron de la adoración a los ídolos, la idolatría, el paganismo, el politeísmo romano y griego, cómo ellos pasaron en un giro de 180 grados de allí a servir a un Dios vivo, de un Dios verdadero, el verdadero y único Dios. Entonces las personas mismas contaban de esa conversión, un testimonio poderoso que por supuesto era persuasivo. Y ahí está la proclamación del Evangelio. El Evangelio, como dice Pablo en Romanos, es poder de Dios, puede transformar la vida de una persona, de una familia, incluso de una ciudad o de una nación. Y eso es tan importante, que yo nunca pierda de vista el valor de comunicar el Evangelio, el valor de alcanzar a toda persona posible con la palabra de Dios, con el verdadero Evangelio, el Evangelio que transforma. Bueno, estas son algunas implicaciones o aplicaciones, podemos decirlo así, que se derivan de esta porción que es la introducción de Pablo
en su primera epístola o carta a los tesalonicenses. Dios mediante, el próximo viernes vamos a estar estudiando el capítulo 2 y revisando cómo el apóstol aborda ahora los temas más neurálgicos o más, digamos, el contenido esencial de su preocupación por esta amada iglesia que, como ya introduje, era una iglesia que él llevaba en su corazón. Estaba muy preocupado por la condición espiritual de ellos y quería, por supuesto, que esta carta les llegara pronto para hacerles ver también la preocupación de él. Y, por supuesto, corregir algunas cosas que no quedaron completadas debido a la manera forzada en que tuvieron que salir de la ciudad. Muchísimas gracias a todos porque realmente pues, se han unido a la transmisión. Que Dios les bendiga. Un abrazo virtual, un saludo fraternal y que la paz del Señor nos cubra a todos. Nos veremos el próximo viernes a esta misma hora con el segundo capítulo de esta carta para recibir también del Señor sus bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo fraterno.